Habíamos hablado que se podrían utilizar los omega 3 en relación con los omega 6 y básicamente es para disminuir la presión e inflamación glomerular. Indirectamente, si se disminuye la inflamación, por eso es indirecto, ¿no? Si se disminuye la inflamación, se disminuye la proteína. ¿Listo? Pues por eso son mecanismos indirectos. Inhiben la activación intrarrenal de plaquetas y los procesos oxidativos, recuerden que ellos también actúan como antioxidantes, no como antioxidantes, sí, de cierta forma sí como antioxidantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en la inflamación se producen radicales libres, los radicales libres ocasionan lesión a nivel de las membranas. Disminuyen la presión sistémica, el colesterol y los triglicéridos y una proporción de omega 6 que debe ser proveída para evitar extrema vasodilatación y necesidad de inhibición de la coagulación. Recuerden la relación, generalmente se habla de 5 a 1, de 5 a 10 a 1, los omega 3 y los omega 6, ¿no? Entonces ahí están las dosificaciones, ¿listo? Y las fuentes. Nosotros los podemos comprar, aquí hay una diferencia entre los productos comerciales, ¿listo? Alguna vez hicieron un estudio y realmente los que mejor funcionan son iguales como todos, ¿no? Los de marca. Vaya que creo que fue el primero que sacó los omega 3 y omega 6, pero esos no se consiguen en el país. Nosotros aquí que tenemos, lo más parecido que tenemos es el Mirnapel y el Indopel, ¿listo? Que vienen con omega 3 y omega 6 y generalmente los utilizamos para problemas de piel. Y si no, lo que hacemos es cuadrar. ¿Está poniendo qué? Huevos. Mientras no empieza a empollar ahí, todo está bien. Bueno, entonces nosotros los podemos hacer con las materias primas que hay en el mercado. ¿Listo? Uno puede utilizar, yo creo que a algunos de ustedes de pronto les dieron, ¿no? Aceite de hígado de bacalao, con Scott, y combinarla con aceite de girasol o con aceites vegetales. Entonces uno tendría la fuente de omega 3 y la fuente de omega 6 y se da una proporción entre estos productos. Y lo que mencionábamos, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, la emulsión de Scott es eso, ¿no? Aceites de pescado de mar, de agua fría que se alimentan de plancton, son las unidades de fuentes de omega 3 de calidad suficiente para cumplir las expectativas terapéuticas deseadas. Lo otro es que si se han dado cuenta, en humanos venden las cápsulas de omega 3, entonces uno miraría qué cantidad tiene, ¿no es cierto?, de omega 3 y miraría los requerimientos del animal para cuánto nos alcanza una cápsula, nos gustaría calcularle y completar con los omega 6, ¿no? ¿Listo? Y eso es importante, ¿no? Porque ese es un inconveniente que tenemos con los productos comerciales, que no todos son iguales. Entonces, cuanto más larga la cadena de carbono de sus moléculas, mejor es la calidad. Yo aquí en esta parte les recomiendo que miren un videito, no sé si se lo recomendé, una película que es muy bonita, es vieja, entonces como tal la filmación no es moderna, con efectos visuales, ni con personajes, ni con rayos, ni con espadas, que se llama Un milagro para la Rios. Ya se les había hablado de Un milagro para la Rios. Lorenzo. ¿Sí? Lorenzo es un niño que tiene una enfermedad huérfana, se van a hablar de las enfermedades huérfanas. Son aquellas que son tan raras que el Estado no les dedica investigación, nadie les dedica investigación. Y él tiene una deficiencia, una enfermedad que hasta el momento en que la sufre, los niños vivían hasta los 8 o 10 años de vida porque no estaba muy clara la fisiopatología de la enfermedad. Cuando él empieza a presentar los signos, los papás, ¿cierto?, que no eran médicos, empiezan a preguntar, a averiguar en los diferentes hospitales, y ellos estaban en el África, el señor creo que trabajaba con Naciones Unidas, viajan a Nueva York, averiguan por todo el mundo, por las universidades, y no hay tratamiento. Entonces el señor, eso es real, ¿no? Ustedes buscan en Wikipedia, Un milagro para Lorenzo, eso es de la vida real. El señor empieza a estudiar todo lo que corresponde a la bioquímica de la enfermedad, ¿sí? Y después de varios años, él encuentra cuál era lo que tocaba hacer con la enfermedad, que son unos ácidos grasos de cadena larga, y se saca un aceite que se llama el aceite de Lorenzo, que lo saca un químico, y le dan a Lorenzo, y Lorenzo se estabiliza. Lorenzo se supone que debe vivir hasta los 10, 12 años, y él vive como hasta los 40, 35, 33, 34 años.
pero con tecnología. ¿Listo? Los demás niños que se los diagnosticó, se les dio el aceite, tienen una vida normal y no desarrollan ninguna tecnología, se suplementan. Entonces es una forma, por eso es interesante la película, ¿no? Es decir, mientras uno como médico le da pereza leer bioquímica, ellos como padres leyeron todo lo de bioquímica y logran sacar adelante, ¿no? Parecen gota La luz. la ruta que les prenda la luz. Ahí. Bueno. Sí. Sí. Por eso voy. Y finalmente pues el matrimonio a ellos se les acaba, ¿no? Porque es la parte dramática, ¿no? Porque la verdad es que ellos tienen una vida miserable después de la enfermedad. ¿Cómo? ¿Quieren ver la película? No. Evaluación de la película. Listo, entonces hacemos las combinaciones con los aceites vegetales, ahí está el aceite de lino, listo, entonces vamos a hacer las combinaciones. Antioxidantes también se pueden utilizar, ¿listo? Recuerden que el hipermetabolismo lleva un aumento en el consumo de oxígeno con incremento en radicales libres, ¿listo? Y generalmente utilizamos dos antioxidantes. Bueno, ahí están los mecanismos de acción, que recordemos que generalmente está relacionada a las enzimas que son CYP dependientes, ¿sí? Entonces, que tienen que ver con los radicales libres, ¿no? Y podemos utilizar también como antioxidante la vitamina E, los carotenoides, hidrosoluro de la vitamina C. Y para el hiperparatiroidismo renal secundario, recuerden que lo vamos a diagnosticar, vamos a hacer el manejo de la dieta, ¿no es cierto? Vamos a controlar principalmente el fósforo dentro de la dieta, y el fósforo está relacionado con la calidad de las proteínas que el animal va a recibir para que no haya un exceso de fósforo, ¿no? Entonces, ¿qué signo nos va a presentar el animal? Pues uno que es fácil para nosotros es el rosario costal que ya hemos hablado, ¿listo? Tomar las radiografías, mirar la relación entre la corteza y la médula. Puede haber dolor óseo, el animal le duelen los huesitos cuando uno lo está palpando, cuando uno hace el examen, fracturas patológicas, es fácil que el animal se fracture, debilidad muscular, y pueden haber calcificaciones, igual que nos ocurría con la calcinosis cutis, ¿no? Como el calcio se empieza a reabsorber de los huesos, se empieza a depositar en otros sitios, entonces vamos a tener calcificaciones de tejidos blandos, y se pueden presentar también convulsiones, ¿no? Anemia, disfunción plaquetaria, alteración de linfocitos T y B, ¿listo? Entre otros. Bueno, ¿qué más debemos tener en cuenta? Pues que este tipo de problemas son más importantes en los cachorros que están en crecimiento, ¿listo? Entonces ahí tenemos en cuenta eso. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces vamos a dar la dieta adecuada y podemos dar algunos agentes que son quelantes del fósforo a nivel intestinal. Lo que van a hacer es que cuando se metabolizan los alimentos se van a fijar en el fósforo, van a evitar que se absorban a nivel intestinal, que se eliminen a través de la materia fecal. Y el tratamiento con vitamina D, recuerden que la vitamina D, el animal tiene deficiencias en la producción de la vitamina D porque era una de las funciones del riñón, entonces podemos dar una suplementación de vitamina D para mejorar la absorción del calcio. Entonces ahí están las proporciones que deben tener los balanceados entre la cantidad de fósforo de 0,25-0,3, y dependiendo de la fase no vamos reduciendo la cantidad de fósforo. Los alimentos preferiblemente deben ser de origen animal. Bueno, ahí está el huevo también que les podemos administrar. Y si no, nos tocan los quilantes que ya hemos hablado, se puede utilizar el hidróxido de aluminio, el carbonato de calcio. ¿Cuál es el problema de estos? Que pueden generar urolitiasis. ¿Listo? Entonces uno trata de solucionar todo un problema, pero se puede complicar por otro lado. Entonces ahí está el acetato de calcio, el carbonato de calcio. Bueno. Y querer generar el fósforo es eliminarlo a nivel de la luz intestinal
tratar de mantener los niveles séricos adecuados. Podemos agregar entonces como vitamina D el calcitrol, que reduce las concentraciones séricas de la paratormona. Recuerden que lo que está activado es la paratormona porque no está funcionando la vitamina D. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Básicamente que el animal debe estar recibiendo el concentrado que está medicado para tratar de controlar lo que son los requerimientos nutricionales y los requerimientos minerales que él va a necesitar. Y para el tratamiento de la proteinuria se ha propuesto el uso de los inhibidores de la sistema convertidor de angiotensina, ¿sí? El uso de antihipertensivos, con los cuales se logra disminuir esta proteinuria. No es que se acabe, sino que se logra disminuir la proteinuria. En el gato funciona mejor el benacepril que el captopril que el enalapril. Está más indicado en el gato el benacepril. Y en perros, si se han dado cuenta, los medicamentos que vienen para el corazón vienen con benacepril, ¿no? El cardial B hoy día viene con benacepril. Entonces, como el más indicado en este momento. Y en el caso de la hipocaliemia y la acidosis metabólica, pues la hipocaliemia agrava la progresión de insuficiencia renal, especialmente en gatos. Lo que hay que hacer es medir, ¿no?, las concentraciones de potasio y, de acuerdo a eso, entonces suministrar el potasio 2 a 5 miliequivalentes por gramo por día y oral dividido en 2 o 3 veces el concentrato de potasio, que es lo que vamos a tratar de suplementar en estos pacientes. Pero eso está basado en las mediciones que hacemos. Medimos y se encuentra la hipocaliemia, entonces vamos a suplementar a los pacientes. Debemos manejar la parte de la hipertensión arterial, entonces medimos la presión arterial y ya sabemos que tenemos una serie de medicamentos que son hipertensivos y vamos a administrar este tipo de medicamentos. Aquí en este caso pues nos sirven los IECA, que nos sirven para disminuir la proteinuria, que tienen esa parte de nephroprotección y nos sirven para tratar de controlar la presión arterial. Complicaciones entonces que pueden conllevar las alteraciones de la presión arterial en los pacientes nefrópatas. Está la retención de sodio, van a retener más sodio, expansión de volumen extracelular, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, aumento de los niveles de norepinefrina, con disminución vascular a la misma. Recuerden que se activa tanto el simpático como el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Disminución de las actividades de sustancias vasodilatadoras. Recuerden también que las prostaglandinas cumplen un papel de vasodilatación a nivel renal, que se producen en el riñón plus las prostaglandinas, deja de producirlas de manera adecuada, entonces también vamos a poner un esquema de vasodilatación, aumento del trabajo cardíaco, aumento de la resistencia vascular y el hiperparatiroidismo renal secundario. Las lesiones oculares, que ya hemos hablado de ellas, ya sabemos que es el único sitio donde vemos las vénulas y las arteriolas, entonces podemos encontrar papiledema, desprendimiento de retina que está dada por hipertensión, tortuosidad de los vasos sanguíneos, hemorragia del vitrio, y a nivel cardíaco podemos encontrar hipertrofia del ventrículo izquierdo. Recuerden que lo que se está aumentando es la poscarga. Esto está la precarga, la poscarga, y se aumenta la resistencia. Entonces el ventrículo tiene que contraerse con mayor fuerza para poder vencer esa resistencia y por eso se hipertrofia. El examen que sigue es que de digestivo. Y a cardiólogos ya son. Bueno. Y la terapia no farmacológica, recuerden que eso también se ha ido reevaluando, ¿sí? Lo que vamos a tratar de disminuir, pero eso lo hacemos con la dieta, ¿no? Disminuimos la cantidad de sal en la dieta. Recuerden que no se puede quitar completamente la sal, es lo mismo que con el corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, se vuelven más hipertensos. Y lo otro es el tipo de problema en este paciente también es la dieta con respecto a la sal. El concentrador está aportando lo que él necesita de sal, pero el propietario no le puede dar ningún tipo de bocadillo. Es decir, no le puede dar queso tiene exceso de sodio, no le puede dar los alimentos que tienen exceso de sodio. Recuerden que con la ley nueva que hay todo dice, ¿no? Exceso de sodio, igual no lo comemos.
De la gente sabe estar comiendo chitos, sabe estar comiendo papitas y le está dando el perro y tiene exceso de sodio. Y no es conveniente porque nosotros tenemos que convencer al propietario de que solamente debe ser la dieta, ¿no? Entonces, la reducción debe hacerse de forma muy gradual a lo largo de 1 o 2 semanas. ¿Listo? Las dietas que mencionamos, que es lo más práctico para el propietario, ya vienen con la restricción de sodio. ¿Listo? Entonces, eso es parte del tratamiento. Ahí están los IECA, ¿sí? El enalapril, el benacepril, ¿listo? Que son los indicados. Podemos utilizar los bloqueantes de canales de calcio. Recuerden que los bloqueantes de canales de calcio también tienen propiedades antiarrítmicas. Entonces, está la amlodipina, está el DLTC. Y en algunos casos, si el paciente presenta congestión y edema, podríamos utilizar diuréticos. Recuerden que la furosemida también tiene propiedades antihipertensivas, ¿no? Que disminuye la mecardia. ¿Se acuerdan? Pero en este paso, recuerden que este paciente tiene poliuria polidipsia, porque es un nefrópata, y que la furosemida es nefrotóxica. ¿Listo? Entonces, probablemente no sea la mejor opción en este tipo de pacientes. Entonces, con respecto a la nefroprotección que debemos realizar en los pacientes, lo que estamos tratando de hacer es preservar la función renal. El riñón está dañado, ¿sí? Le queda un 25% de nefrones. Vamos a tratar de que ese 25% le dure el mayor tiempo posible. ¿Listo? Entonces, detección precoz de la enfermedad renal y su manejo terapéutico, el diagnóstico etiológico precoz y su manejo, evitar factores de estrés en pacientes enfermos renales o cronónicos, o tomar medidas para evitar daño cuando la indicación es imprescindible. Y una vez instalada la infección renal, la enfermedad renal, con la protección, es la única manera de retardar la progresión de la enfermedad. Recuerden que aquí nos queda una opción que es ahorita el doctor César Mayorga, que es el nefrólogo, el nefrovet a nivel nacional, está proponiendo un diplomado, ¿no? Ya propone un diplomado en diálisis. ¿Sí? Entonces ahorita van a empezar a tratar el diplomado en diálisis en pequeños animales. Entonces esa es la opción que nos queda. Eso ya cuando falle no podamos controlar la creatinina, no podamos controlar los electrolitos y el paciente llega a un cuadro agudo, todavía queda una última opción que es la diálisis. Para nosotros todavía está lejos, ¿no? Aquí en Pasto. A nivel nacional sigue estando lejos. Tocaría ver los costos, cuánto está haciendo la diálisis, pero sigue estando un poquito lejos esa opción. Y la última opción que es bastante curioso, ¿no? Es bastante curioso porque si uno lee lo de humanos, uno pensaría que el trasplante renal es la solución, ¿sí? Pero lo que se ha visto en los ensayos, en los estudios que se han hecho con las personas que se les hace el trasplante renal, es que viven menos que los que se les hace diálisis. ¿Listo? ¿Sí? Que uno pensaría, bueno, que si le ponemos un riñón que no, el problema es de rechazo. Y en el momento que usted rechace, pues se fue, se murió. ¿Listo? Entonces la mortalidad es más alta en las personas que tienen trasplante renal, ¿sí?, que las que tienen diálisis. ¿Cuál es la diferencia en calidad de vida? No es lo mismo, ¿no es cierto? Uno está yendo 2 o 3 veces por semana que le hagan una diálisis a una persona que le hace un trasplante renal que no va a la diálisis, sino que tiene que estar ahí en su tiempo. Entonces, hay ese tipo de literatura, ese tipo de estudios. Nosotros no hacemos trasplantes renales, entonces hay que esperar a ver qué pasa. Entonces, recuerden la dieta, los alcalinizantes, el citrato de potasio, los ácidos grasos, los antioxidantes, el control de la hipocalciemia, el control del hiperparatiritismo, disminuir la proteinemia, el control de las lipidemias y el tratamiento de la hipertensión. Todo eso hace referencia a la nefroprotección. Todo eso es lo que vamos a tener en cuenta. Y nos vamos a la última parte, que son los ureteres, de urinaria, diuréticos. ¿Qué podemos encontrar? Ya habíamos hablado, ¿no?, que pueden ser unas causas de infecciones urinarias que se perpetúen. Ureter ectópico, que es la normalidad más frecuente en cuanto a estadísticas y que tiene predisposición leucemia fósica.
En general se diagnostican en las caninas y es raro en gatos. Y puede ser uni o bilateral, ¿no? Se puede acompañar de otros trastornos, hidronefrosis. Recuerden que los persas son los que tienen problemas de hidronefrosis, hidrurete e hipoplasia de la vejiga. Y los antecedentes se dan desde el nacimiento o al destete. Y la ubicación de los agentes ectópicos es en la vagina. Y el diagnóstico generalmente se hace por urografía escritora o cistoneumografía. Hay unas técnicas de radiografía que son con medios de contraste. Recuerden, los medios de contraste son positivos y negativos o con doble medio de contraste. Entonces coloca el medio de contraste en la vejiga y se coloca que es el positivo y se coloca aire. ¿Listo? Entonces se logra un doble medio de contraste, uno positivo y uno negativo, y se toman las radiografías y eso permite ver ese tipo de efectos, ¿no? Y el tratamiento pues es cirugía, es retirar. Está el uretocele, que es la hidratación del segmento submucoso de la intravesical, lo cual pues resulta en un agotamiento del tratamiento dilatado de la vejiga urinaria y puede ser consecuencias de hidronefrosis, infección por éstasis urinaria e incontinencia intermitente. Es raro, generalmente igual lo diagnosticamos por urografía escritora y los tratamientos generalmente son quirúrgicos. Tenemos el reflujo vesículo-uretral, que es un flujo retrógrado de orina de la vejiga a los ureteres y de ahí hacia la pelvis renal. Es bastante raro, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente el flujo es unidireccional. Aquí lo que tenemos es un regreso de la orina. Las causas de inflamación pueden haber urolitos, obstrucciones que se presenten a este nivel, uréter ectópico, infecciones del tracto urinario, comprensión de la vejiga e hiperllenado de la vejiga. El hiperllenado, recuerden que puede estar asociado con discopatías toracolumbares, en los cuales se afecta la fase de eliminación de la orina y se presenta el globo vesical, entonces la orina se puede regresar hacia las pelvis. El diagnóstico lo podemos hacer por radiografía. Y el tratamiento puede ser autolimitante en perros menores de 3 meses de edad con tractos urinarios normales. Anomalías del uraco, ¿cierto? Son alteraciones congénitas más frecuentes de la vejiga. Y lo principal que vamos a ver son infecciones persistentes urinarias, ¿cierto? Entonces, hacemos parciales de orina, paciente con infección, le damos el antibiótico, se recupera y vuelve a presentar infecciones, ¿no? O micción a través de un orificio anormal, ¿no? Entonces, los tipos son la persistencia completa del uraco, quistes ciegos, divertipos uracales anteroventrales, y se presenta tanto en perros como en gatos jóvenes. Y el diagnóstico generalmente es por cistografía o por laparotomía, y el tratamiento pues, es retirar el uraco, es tratamiento quirúrgico. Bueno, ahí están las formas como se diagnostica. Y otras anomalías está, recuerden que la vejiga es vacía, es pélvica, se llena y desciende hacia la cavidad abdominal. ¿Listo? Si la vejiga tiene una mala posición, ¿cierto? O es una vejiga que a veces es pequeña, que no llegue a la cavidad abdominal, que se llene dentro de la cavidad pélvica, entonces recuerden que por encima de ella va el colon y en los machos está la próstata. Entonces van a ocasionar problemas en la defecación cuando se llena la vejiga, porque ese tipo de problemas ocasionan problemas en la defecación o pueden ocasionar problemas en la próstata, que son muy raros, ¿no? En casos muy raros en que la vejiga es pequeña, simplemente se llena ahí en este sitio, no desciende. Entonces es una de esas anomalías, ¿no? Por mal posición de la vejiga. Entonces lo que se llama la vejiga pélvica. Y el Doberman Pinscher, ahí le faltó la S, ¿no? Pinscher tiene predisposición a tener la vejiga a nivel de la bueno, estrofia de la vejiga, que los es la pared ventral de abdomen y vejiga, entonces la vejiga sale a través de la musculatura, duplicación de la vejiga y en unos casos muy raros puede haber amenaza vesical. Anomalías uretrales, entonces se presentan con poca frecuencia en perros o gatos jóvenes. Están las hipospadias, la uretra perforada, la uretra ectópica, aplasia uretral, uretra duplicada, fístulas uretrorectales y hay que tener en cuenta los hermafroditas. Y ya hablando de los trastornos de la micción, que pueden ser un poquito más frecuentes, pueden ser neurogénicos,
vamos a tener, recuerden, la vejiga atónica por trastorno de neurona motora baja. Ahora que revisen los videos del sistema nervioso, recuerden que tenemos la motoneurona superior, la neurona motora superior, tenemos la motoneurona inferior, la neurona motora inferior, ¿listo? Y que cuando uno hace la neurolocalización, lo que va a determinar es cuál de las dos está afectada. Está afectado la parte del cerebro o la parte a nivel de la columna. ¿Listo? Y cómo se da la interrelación entre las dos neuronas, porque la neurona lo que hace es recolecta la información, ¿sí? Y la lleva al cerebro, el cerebro procesa la información, emite una respuesta. Entonces hay unas neuronas que son motoras y otras que son sensitivas, y se da la respuesta. Entonces uno va a tratar, cuando hace esta parte de neurolocalización, es de determinar cuál está afectada, si es la inferior, si es la superior, y de acuerdo a eso uno va a tratar de hacer el tratamiento. Y recuerden que es de los sitios donde se originan los nervios, ¿no? Entonces en la parte cervical, pues en la parte torácica, pues en la parte lumbar, pues en la parte sacra. Entonces cuál se alteró, y con base en eso uno determina si son, por ejemplo, si está afectado el femoral o si está afectado la propiocepción del miembro posterior. Entonces uno determina el sector que está alterado, y la determinación de ese sector que se altera básicamente es para hacer la radiografía. Uno con base en eso uno toma la radiografía y mira si hay una disminución de los espacios de los discos intervertebrales, y si ya uno va a hacer un procedimiento quirúrgico, solamente si lo va a hacer, uno hace las tomografías o las resonancias. Si no lo va a hacer, no, porque si el diagnóstico ya lo tiene. Entonces usted no necesita saber exactamente qué le pasó ahí, porque el paciente le está mostrando la signología y la radiología, le está mostrando el sitio donde está la lesión. ¿Usted por qué necesita saber exactamente el sitio? ¿Por qué? Porque usted va a hacer la operación. Usted necesita saber exactamente lo que usted tiene que hacer. Una laminectomía, que fue lo primero que se hizo, que era retirar la tapa superior de la vértebra para poder ver cada vértebra, y para poder ver la médula y para poder ver los discos. Después eso se redujo a una hemilaminectomía. Entonces no se retira toda la vértebra, sino que se retiraba la mitad. ¿Para qué? Para que no fuera deformante, básicamente es el principio. ¿Por qué? Porque están las apófisis. Las apófisis son las que mantienen la arquitectura de la columna. Entonces cuando se hacía la hemilaminectomía quedaba un hueco en esta parte, que era deformante. Entonces después se hizo la hemilaminectomía. Por eso es necesario la tomografía. La tomografía le dice si está al lado izquierdo, al lado derecho, y usted ya sabe cuál es la que va a operar, qué lado va a operar. Y hoy en día se están haciendo son ventanas. O sea, ya determina exactamente, ya haces una ventana para retirar el material excluido del disco y nada más. Ya no hace completamente la hemilaminectomía, hace una ventana del lado correspondiente. Entonces eso ha ido también evolucionando, ¿no? Ha ido evolucionando para poder saber. Y muchos de esos pacientes que vamos a ver en nervioso están relacionados con renal en la parte de la incontinencia o en la parte de la retención de la orina. ¿Listo? Entonces es un signo que uno debe tener en cuenta, junto con la propiocepción, ¿no es cierto? Junto con el panículo, ¿no es cierto? Entonces junto con un poco de pruebas que van a realizar. ¿Sí? Ya les había comentado, a ver, les corrige doña Rodríguez, no se ha cambiado algo. Cuando un paciente tiene una discopatía, lo primero que ocurre en él, lo primero que se altera es la propiocepción. ¿Sí? Eso está relacionado, yo creo que les hice un esquema la otra vez. Tenemos la columna, la médula, y la médula tiene las astas dorsales, las astas ventrales, es una mariposa. Entonces, cuando se afecta de afuera hacia adentro. No se afecta adentro de afuera, porque es el disco tiene el núcleo pulposo y el núcleo fibroso. Entonces, cuando se rompe, sale como un proyectil que va a impactar la médula. Y esa parte que impacta empieza de afuera hacia adentro. ¿Sí? Entonces, como empieza de afuera hacia adentro,
Listo, aquí tenemos. Tenemos astas dorsales, astas ventrales, astas dorsales. Entonces, la lesión entra por aquí. ¿Sí? Y lo primero que se afecta, porque están los núcleos correspondientes de la propiocepción. Cuando se produce el impacto, primero se afecta la propiocepción. En esta parte, en la parte más externa, está la sensibilidad superficial. Entonces, se afecta la sensibilidad superficial. Y de aquí para allá, entonces empieza la parte de la incoordinación y la parálisis. Después están las paresias y las plejías. Entonces, y después está acá, por acá adentro está el dolor profundo. Recuerden que es una materia gris, materia blanca, entonces va a haber el impacto sobre ese tipo de materia. Entonces, por esa razón, cuando ustedes hacen la evaluación nerviosa, lo primero que se pierde es la propiocepción, porque lo más externo. Impacto, punto. Signos neurológicos, primero propiocepción. ¿Qué indica eso? Que si el paciente tiene propiocepción, el problema no es neurológico. Ya queda tranquilo, se arregla la propiocepción. Y la propiocepción, se van a dar cuenta, uno la puede hacer, se lo vieron en semiología, hay una propiocepción consciente y hay una propiocepción inconsciente. ¿Listo? Lo que hace uno es que uno le coge la patica, tiene la patica aquí, se la dobla, la coloca sobre el piso y la reacción de él es volver a la posición normal. Debe ser inmediata. A veces los animales están nerviosos y no lo hacen inmediatamente, entonces uno tiene que repetir. ¿Listo? Uno coge la patita, la dobla y él llega y la pone. ¿Por qué? Porque es una integración que hay entre el cerebro y la columna. Uno está de pie y uno sabe, sin necesidad de mirar los pies, que está parado. Usted todo el tiempo no está pensando, ¿no? Yo estoy parado y mi pie izquierdo está así y el pie derecho está así. ¿Sí? Entonces el perro, igual, ¿no? Cuando está en cuadripedestación, él no está mirando, no está en cuadripedestación. Pero cuando uno le cambia el plano de sustentación, y cuando uno se lo amplía, entonces él se da cuenta y él mismo trata de corregir. Es como cuando uno, si uno se tropieza, uno mismo trata de corregir el pie para no caerse. ¿Listo? Entonces de eso se trata. Entonces uno lo que hace es le dobla y el animal va a tratar inmediatamente de corregir. Se hace en los 4 miembros, ¿no? Porque la lesión puede ser a nivel cervical, puede ser a nivel toracolumbar. Pueden estar normales en las anteriores y afectadas en las posteriores. ¿Sí? Entonces toca hacerlo en las 4 partes. Pueden estar afectadas las 4. Arrancamos con propiocepción. ¿Sí? ¿De ahí qué sigue? Entonces sigue dolor superficial. Vamos a ver si el animal cogemos una pincita y pellizcamos. O cogemos en medio de los dedos pliegue interdigital y lo pellizcamos. Aquí tiene un pequeño error, que es que hay un reflejo. ¿Sí? Recuerden que los reflejos utilizan una sola motoneurona, entonces el animal retrae. ¿Listo? Entonces el animal puede haber perdido la parte de la sensibilidad y sin embargo retrae. ¿Listo? Por eso es un poquito confuso. Entonces uno le hace la sensibilidad, ¿sí? Y el animal, la respuesta es retraer el miembro. Esa es la respuesta, ¿no? Si el animal no lo retrae, ¿listo? Entonces nosotros seguimos observando el animal, lo hacemos caminar, entonces el animal puede arrastrar la pata, o caminar, ¿sí? Tiene problemas de paresia, de coordinación, no sé, tiene energías, que son parálisis. ¿Listo? Entonces vamos a mirar qué tiene. Tiene hemiplegia, tiene paraplegia, ¿listo? Y si ya tiene plejías, nos vamos al dolor profundo. ¿Cuándo evaluamos el dolor profundo? ¿Listo? Cuando el paciente se lo va a someter a cirugía. ¿Sí? Ese es el momento de dolor profundo. Y se tiene algo que se llama el tiempo de oro, que son las primeras horas. Es decir, no recuerdo que son 12 o 24 horas en las cuales, si se realiza la cirugía, el paciente tiene el 50% de probabilidad de volver a caminar. 48 hasta las 24 horas. Y se hace esta prueba. Si han pasado más de
24 horas es poco probable que el paciente venga a cambiar. Entonces, ¿qué es el dolor profundo? Ustedes van a coger un Ron George, una pinza, un alicate, ¿sí? Van a coger una falange y la fractura. Por eso no se hace. Por eso no se hace, porque es dolor profundo. El dolor profundo, recuerden que está acá adentro. Entonces, si el animal alcanza a sentir el dolor profundo, ¿sí? Alcanza a mandar el mensaje, él se va a quejar, va a dilatar las pupilas, ¿no es cierto? ¿Sí? Va a tratar de morderlo porque le dolió. ¿Listo? Ese animal se va a pasar por el dedo. No, mentiras, para hacer la extracción del mismo. ¿Sí? Pero es, usted o hace esa prueba y determina si el paciente es quirúrgico o no es quirúrgico, para que pueda tener un 50% de probabilidad de volver a caminar. ¿Sí? Entonces tiene que ser, es algo salvaje. Y si no sintió dolor, pues no pasó nada, igual ya no estaba bien. ¿Sí? Pero si siente dolor, usted inmediatamente tiene todo listo para meterlo a quirófano, porque es cuestión de horas para que pueda volver a caminar. Y una vez tenemos toda esa información, los pacientes se los clasifica en 4 grados, así era como nos clasificábamos nosotros, ¿no? Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y ahí entra la parte de incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Entonces, grado 1, el paciente tiene problemas de propriocepción y problemas de coordinación. ¿Sí? Esos pacientes generalmente responden, los de grado 1 responden al tratamiento médico. Esa es la importancia de que ustedes hagan la neurolocalización, es la importancia de que ustedes clasifiquen al paciente, porque el grado 1 es médico, no es un paciente que necesita cirugía. Es decir, hubo una obstrucción del disco, ¿sí? Llegó tal, le pegó aquí a la médula, se inflamó y se perdió la propiocepción, se perdió algo de coordinación de los movimientos, pero no pasó mayores. Eso nos está diciendo la psicología. Entonces yo voy a desinflamar y el paciente va a empezar a caminar. Estos casitos ya no los hacemos, no sé por qué la literatura lo omitió. Yo hablé nosotros salimos a un brasilero, no me acuerdo el apellido de este señor, y él hizo una exposición sobre discopatía cerebrovasculares muy buena. Tiene doctorado y tiene un montón de cosas, es el duro allá de Brasil en ese tipo de cirugías. Y cuando se terminó, yo le pregunté, ¿no? Le dije, doctor, que tengo una pregunta, usted no mencionó el DMSO para los casos 1 y para los casos 2. Me dijo, no, lo que pasa es que ya en los libros no viene recomendado, ¿sí? Pero yo todavía lo utilizo, me dijo él, para los pacientes que son grado 1 y grado 2. ¿Sí? El DMSO es un captador de radicales libres. Nosotros lo utilizamos durante muchos años, antes de que hubiera cirugías, antes de que hubiera neurocirujanos aquí en el corazón. Lo que nosotros hacíamos era, como no podemos operar la columna, hacíamos el tratamiento médico. La mayoría de los pacientes volvían a caminar en grado 1 y grado 2, caminan perfectamente con el DMSO. La forma de uso, entonces, es el DMSO en líquido viene al 90%. Al 90% no se lo puede utilizar porque produce hemólisis. Eso se lo estoy diciendo porque ya no tenemos tiempo. Les aprovecho aquí que apareció la vejiga y les comento la parte de discopatía. Creo que las 10 no debe estar, ¿no? Lo mencionaba, pero era como que lo iban a reevaluar, que el nivel de violencia es como pues leve, más o menos. Leve. No es mucho ahí. El leve porque eso es muy barato. Eso debería ser un trabajo más de uno. Entonces, para que pueda aplicarse por vía intravenosa debe estar al 10% o menos. ¿Sí? Eso para que no tenga problema de la ayuda. Normalmente utilizamos un cc de esta concentración por cada 10 kilogramos de sólido. ¿Sí? Pero este se lo diluye un cc más 9 de solución sanguínea.
5 días. ¿Es un bolo? Sí, pero entonces, es 1 centímetro por cada 10 kilos de peso, como quien dice, es 1 mililitro ya de reconstituido por kilo de peso. Se le puede combinar, que aquí es la parte donde sí, ¿no? Con dexametasona, principalmente con dexametasona, asignábamos nosotros. Entonces, aquí en la jeringa se le colocaba dexametasona. ¿Cuál es el inconveniente? La úlcera colónica o la úlcera gástrica. ¿Sí? Entonces se coloca el primer día, el segundo día y ahí para allá ya no se puede colocar más. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como nosotros lo utilizábamos y respondíamos. El grado 2, entonces recuerden que teníamos incoordinaciones, ¿no? Paresis. El grado 2 ya empieza, se complica. El paciente está más complicado, ya tiene mayor compromiso a nivel de la paresia, empiezan a aparecer plejías. En el grado 2, un 50% responde al tratamiento médico y un 50% se va para el grado 1, tratamiento médico. Grado 2, 50% pueden responder al tratamiento médico y 50% se va para hacer. Grado 3 y grado 4 son quirúrgicos. ¿Sí? Entonces, por eso los clasificamos. Bueno, entonces acá vamos a tener en cuenta la parte de la vejiga, ¿no? Por trastornos de neurona motora baja, vejiga tónica por trastornos de neurona motora alta. Entonces va a depender de dónde fue el daño. Y va a haber disinergia del detector. Entonces vamos a hacer, en estos casos, el tratamiento de los neurogénicos es el tratamiento de la discopatía. No nos sirven los medicamentos porque después se tiene que liberar la médula para que pueda el paciente recuperar sus funciones. ¿Qué más hay por ahí? Por ejemplo, en el tratamiento también, pues en la parte quirúrgica decía que si se hacía emilaminectomía, lo recomendable también era condurotomía. ¿Qué? Condurotomía. Ya. Entonces, Le doy una madre. Sí, también sería. Pues, Sí. Eso ya es la técnica quirúrgica, ¿no? Lo que pasa es que el espacio quirúrgico es súper pequeño. Y generalmente ustedes se van a dar cuenta, ¿no? Que la hemorragia que se produce es chiquita. ¿Sí? Eso es chiquito, eso es un mini coagulito. Entonces ustedes levantan la médula y tienen que sacar el coagulito. O tienen que sacar los restos del disco. Eso es bien pequeñito. Y abajo hay un plexo. Entonces tienen que manipular con delicadeza porque si no rompen ese plexo se produce más hemorragia. ¿Sí? Entonces ese es el inconveniente de la técnica. Y lo que pasa, a ver. Si yo tengo aquí la estructura ósea, ¿no es cierto? Y aquí pasa, ¿no es cierto? La médula, ahí está la estructura ósea y ahí pasa la médula. Cuando la médula se inflama, no tiene para la médula. Esto porque está rodeada de hueso. ¿Sí? Entonces, ella se inflama, tiene muy poquito para inflamarse. Si la inflamación es mayor, empieza la degeneración. ¿Por qué? Porque hay isquemia. Entonces empieza a degenerar la médula. Entonces, lo que hacemos es quitar la parte ósea para que ella se pueda inflamar. O cualquier tejido se pueda inflamar. Y si quitamos la dura, es precisamente para que se pueda expandir y se pueda inflamar. ¿Sí? Mientras hacemos el tratamiento y mientras se desinflama. Porque ahí decía, por ejemplo, que utilizaban la duotomía como para que haya un poco de sangrado, para que igual también permita la parte de que mejore la irrigación, o sea, lastimando un poco ahí para que permita la irrigación igual de la médula. Entonces es eso, ¿listo? Entonces vamos a tratar de liberar. Lo que se busca es liberar. Liberar para que el tejido se pueda inflamar y no se afecte por el isquemia, básicamente. Bueno. Entonces, desde el punto de vista neurogénico ya habíamos visto, ¿no es cierto? No neurogénico, perdón, que es incontinencia sensible a hormonas. Y en hormonas ya habíamos hablado que puede ser por castración temprana tanto en el macho como en la hembra.
En el macho, pues entonces es responsiva a testosterona y en la hembra es responsiva a estrógeno. Entonces hay una incompetencia uretral, hay una incontinencia por urgencia, hay una atonía debida sobre distensión y una incontinencia paradójica y el rectectómico. Entonces, neurogénicas, ya habíamos hablado, neurona motora alta, neurona motora baja, ¿listo? Disinérgica del destructor y daño de la corteza cerebral, ¿no? Y las no neurogénicas, esta anormalidades urgentes del rectectómico, respuesta a hormonas, por estrés o por urgencia. En el caso de las neurogénicas, se puede utilizar la fenoxibenzamina. Fenoxibenzamina, creo que es la que se utiliza. El problema es conseguirla, no se consigue fácilmente. Entonces, diuretes ectópicos ya miramos, durante persistente ya, colorectal ya. Eso ya lo vimos, ¿no? Bueno. Podemos hacer, ¿no es cierto?, para mirar cistometrograma, perfil de presión uretral, electromiografía y otras pruebas como coloscopía o serioscopía, ¿no? Y ahí están las técnicas. En el caso de los uretres, pues entonces volver a reimplantar los uretres, de autoprecisión y anastomosis de la parte distante y la corrección del neurosoma in situ. Y en esta parte del tracto urinario del gato vamos a ver un videito que fue del diplomado que acaba de terminar. Vamos a ver la parte de y hoy vamos a ver piedras, urolitiasis de tipo canino. Así que bueno, ¿qué pretendemos con la plática del día de hoy? Bueno, pues obviamente no vamos a aportar mucho a lo que ya saben hacer. Me da la impresión que ya todos han sacado cálculos de una vejiga de un paciente, por lo tanto, cuando veamos la técnica, mencionaré 2 o 3 cosas así importantes que a mí me funcionan y que creo que les pueden ayudar bastante a ustedes. En el centro aparece el volumen. Yo creo que si sacáramos un resumen de Kahoot que acabamos de mencionar, pues sí tienen que leer un poquito más de Pharma. Al final de cuentas es una prescripción lo que estás haciendo, así que pues de tarea yo les dejaría que saquen una lista de los 10 antibióticos que más prescriben y digan, a ver, número 1, ¿cuál es cefalexina? Cefalosporina de primera generación. Número 2, amoxicilina, penicilina sintética. Número 3, clindamicina, pues es una glicosamina. Y así vayan sacando todos. Péguenlo, si tienen equipos de trabajo en su clínica, en una hojabón. Al más nuevo del equipo, pónganlo a hacerlo con letra bonita. Péguenlo en la pared que más frecuentan. A veces no es que me lo tengan que estudiar, sino por repetición lo entendemos. No sé si lo vayan a poner en el baño, en la puerta del baño, o lo vayan a poner en el techo de la cama, si es que te la pasan viendo para arriba, no lo sé, o pónganlo en el refrigerador, pero donde sea, porque sí necesitan de repente buscarle bien a los antibióticos que prescriben, ¿no? A lo mejor la próxima semana, no sé, se me ocurre que podría hacer un Kahoot de esteroides, o un Kahoot de AINE, no sé, algo, no sé, se me puede ocurrir. Pues con una intención de motivar ese aprendizaje, ¿no? Al final del día, que es importante. Pero pues bueno, vámonos entendidos. Urolitiasis canina, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Bueno, fíjense bien. Esta descripción es el compendio, o más bien es el aglomerado de lo que significa verdaderamente la urolitiasis y con el cual estoy completamente de acuerdo. Fíjense bien. Nosotros visualizamos como clínicos la urolitiasis como un paciente que tiene piedras y ya. Y es un paciente que, pues, abrimos la vejiga, sacamos las piedras, cerramos la vejiga, le mandamos antibiótico, analgésico, se va a su casa y se acabó el problema. ¿Bien? Pero creo que eso de urolitiasis va más allá de ello. Por eso creo que sí valdría mucho la pena que consideren todos los factores que vamos a ver a continuación, porque al final de cuentas es una enfermedad que puede reincidir.
Y altamente el propietario dice, pero ¿cómo que tiene piedras en la vejiga? Pues no le suena tan extraño porque las personas también tienen piedras en la vejiga y los han operado. Sino la clave está en ya no tenerlos que volver a operar. Y ese es un detalle que tienen que considerar. ¿Qué debo de hacer para que este paciente ya no lo tenga que operar nuevamente? El récord que yo conozco, no es mi paciente, pero el récord que yo conozco de un paciente operado de urolitiasis es de 6 veces consecutivas. Y de la primera cirugía a la segunda cirugía, ese tiempo se ha ido acortando en relación de la tercera y la tercera y la cuarta. Y es un perro que ahora prácticamente cada 2 veces lo tienen que operar. El propietario que ha pagado 6 cirugías, pues yo me imagino que tiene mucha plata, ¿no? Así como Manuel López, que pues por ahí se ganó el Cajú de hoy y va a tener mucho varo. Pero también es una persona que pague 6 cirugías. Y dejemos a un lado la situación económica. Piensa en el asunto de le van a abrir a mi perro 6 veces. Es decir, el riesgo anestésico, el riesgo de que no quede esa vejiga, que haya licencia de puntos. Entonces, ciertamente sabemos yo que es diagnosticado, no nos cuesta trabajo hacer eso, pero creo que el punto más importante y que es el que me gustaría que empezaran a explotar es ¿cómo le hago para no reincidir? ¿Cómo le hago para que esto no vuelva a suceder? ¿Cierto? Pues fíjense bien, vamos a poner aquí nuestro superpuntero para que se vea bonito. Fíjate, aparición de factores fisiopatológicos familiares. Es decir, aquí tiene que ver un poco el ambiente del paciente, congénitos o adquiridos, o sea, es algo inherente al paciente. ¿Por qué si yo tengo una camada de Schnauzer, uno tiene urolitiasis y los demás no? Pues hay un factor predisponente en ese tipo de pacientes. Ahora, que combinados aumentan, no es una certeza, pero aumentan progresivamente el riesgo de precipitación. Por lo tanto, la palabra clave aquí es precipitación de metabolitos excretores en la orina para formar cálculos. Obviamente, en estas condiciones, cuando decimos aumento progresivo del riesgo de precipitación, quiere decir que el punto más importante para que una piedra se forme es la precipitación. ¿Qué se hace para evitar la precipitación o cuáles son tus estrategias nutricionales para evitar la precipitación? Pues esa es la clave del asunto. Puedo yo tener un paciente que tenga una condición, digamos, como que de tipo genético, que nació con esa condición, pero no la puede desarrollar o no la desarrollará y yo puedo bloquear a los demás. Puedo tener un paciente con factores adquiridos, a lo mejor no nació con la presensibilidad o con esa sensibilización, pero a lo mejor es un gato que casi no toma agua, o es un gato que casi no se mueve, o es un perro que no le cambiaron la dieta, es un factor adquirido, o a lo mejor es un perro que tiene infección de vías urinarias y a partir de ahí desarrolló la urolitiasis. Entonces, el perro no nació con la sensibilización genética, pero sí tiene un factor adquirido. O ni tiene el factor adquirido, ni tiene el factor de tipo congénito familiar, pero sí tiene el factor ambiental. Les quiere decir que sí hay una manera de prevención de cálculos, pero no solamente es el área de la dieta y se acabó. No, hay muchas situaciones que vienen por detrás de. Históricamente, el veterinario, y digo en general, no digamos hacia un lugar en particular, pero históricamente, un paciente que tú le quitas los cálculos, le mandas el tratamiento de antibiótico normal, el que mandarías para cualquier cirugía, su analgésico normal como para cualquier cirugía, y le sugieres al propietario la dieta preventiva o la dieta correctiva según sea el caso, y hay veces que el dueño te la compra y hay veces que no, y quedan muchos huecos ahí. Debí de mandar, se la ha mandado 3 meses, debí de mandársela 1 año, no debí de mandársela, me compró el primer punto y el segundo ya no, vieron al perro bien y ya no pasó nada, y vuelve a regresar, ¿no? La precipitación con factor ambiental, los metabolitos que influyen, por ejemplo, en la historia de los gatos, aunque hoy no nos toca ver gatos, pues va a ser urolitiasis canina, pero en el historial, las dietas de los gatos que se manejaban para prevenir cálculos, o en este caso que la reincidencia del flu, iban enfocadas a que
un mineral que ayudaba mucho a la palatabilidad de la comida en el magnesio. Entonces, estoy hablando de un concepto que manejó Purina entre el 80 y el 86, antes del Mundial de Fútbol, y que dijo, para que la comida sea más palatable, le vamos a agregar magnesio a la dieta. Y los gatos se comían la dieta porque el magnesio tenía esa capacidad. Y después empezaron a ver de que los gatos tenían más incidencia de urolitiasis y dijeron, no, este es el magnesio, entonces ahora hay que quitarle magnesio a la dieta. Y vamos a tratar de diseñar otra estrategia de palatabilidad con otro tipo de nutrimentos. Entonces, y finalmente termina esto, ¿no? En la formación de los urolitos. Entonces, cuando ve la próxima piedra de urolitos, creo que ya el protocolo es muy convincente de decir, bueno, número uno, pues voy a tener que operar al paciente. A lo mejor por los signos clínicos sospeché de urolitiasis, le hice la ecocardiografía, el ultrasonido, le hice la placa radiográfica, ya estoy empezando en la cirugía, estoy empezando en la rehabilitación, ok. Si ese paciente ya no volvió a tener cálculos jamás, porque no los tuvo. Si ese paciente regresó nuevamente con el mismo cálculo o con otro, porque los tuvo. Y entonces ese es el pilar al cual, sobre todo la ciencia nutricional, ha enfocado su esfuerzo. Decir, bueno, ¿cómo puedo yo como dieta diseñar una estrategia de alimentación para que estos pacientes no tengan de manera repetida este tipo de problemas? Entonces, vamos, lo que ya sabemos hacer lo vamos a retocar, pero me voy a enfocar un poquito más hacia el pronóstico a futuro que va a pasar con estos pacientes, ¿no? Sin olvidar que es prácticamente el conjunto de todo esto que estamos observando, factores familiares de los cuales no tenemos nosotros manera de manipularlos, pero este paciente lo podría congelar aquí siempre y cuando no tenga los siguientes 3 o 4. Los factores adquiridos que de alguna manera influencia tal vez el veterinario, un poco más el propietario, la convivencia dentro de la casa, el tipo de agua, por ejemplo, cosas que iremos viendo. La precipitación importante, poner a caminar a los pacientes, en el caso de la medicina felina, de la cual, insisto, no vamos a hablar de felinos como urolitiasis porque nos toca el próximo martes, pero sí retomar algunas ideas de ello, de que ahora el gato que no se quiere mover, que se mueva, porque es la única manera en la cual no tendrá ese problema de formación de cristales, ¿no? Y pues cómo puedo yo neutralizar a los metabolitos para que estos no se precipiten y generen las piedras que estamos acostumbrados a conocer. Yo estoy seguro que por lo menos en la vida han hecho una cirugía de urolitos. Eso sí, no me queda claro que al menos una la han hecho, que les ha ido bastante bien. Así que, pues bueno, ¿qué sigue después de ello, no? Bien. Signos clínicos con los que vienen, pues, los clásicos. Un perro que puede tener dolor al orinar, un perro que puede tener sangre al orinar, o un perro que está, que el dueño te dice, es que empieza a hacer pipí. No vacía la vejiga, porque se queda como con ganas, como que después cierra el esfínter y como que le empieza a chillar y se va por otro lado. Esto es una polaquiuria. Entonces, ese tipo de signos que están relacionados como de urolitos, pues obviamente son importantes conocerlos, pero al final del día hay urolitos que viene el paciente con este tipo de tecnología, hay otros que vienen porque los descubrió de manera accidental. Ay, doctora, lo que pasa es que está haciendo popó con sangre. A ver, anoche una video en el docente y digo, ¿qué creen? Había una piedra y no nos habíamos dado cuenta. A lo mejor los signos clínicos no habían sido suficientes para que se manifestaran clínicamente, pero ya los tienen. Entonces puedes encontrarlos de manera accidental o sabes porque los habían buscado, ¿no? Dolor abdominal variable, según la literatura consultada y lo que hemos visto en la clínica, pues hay casos que son hipersensibles, sobre todo los que ya llevan varios tratamientos o llevan urolitiasis de manera progresiva, pues el dolor abdominal puede ser variable también dependiendo de la resistencia y la sensibilidad que tenga ese paciente. Obviamente hay que evaluar en qué segmento del tracto urinario están alojados. Podemos decir que entre el riñón, el ureter, la vejiga y la uretra, obviamente la vejiga es el número 1, porque es el reservorio que tiene de orina. Posiblemente sería la uretra como el número 2, como consecuencia de lo que viene de la vejiga. El número 3 tendría que ser los de riñón, y como número 4 los de ureter. De los cuales ya de ureteres hemos hablado un poco acerca de qué tratamientos se tienen que manejar y la manera en la que podemos neutralizar. Por lo tanto, como que nos enfocaremos un poco más hacia vejiga. Pero de diagnóstico, bueno, pues esto ya se lo saben de ida y de regreso.
rayos X, ultrasonido, citografía con medio de contraste. Así que bueno, esta parte de diagnóstico no va a ser tan complicada. Hay pacientes que podemos los generales de orina y hacemos el seguimiento y tienen cristaluria. Y entonces si ves cristaluria entras a hacer imagen. Bueno, ahorita que miremos las clases de urolitos que hay, ¿cierto? Hay unos que son, cuando se toma la radiografía hay que tener en cuenta. Hay unos que son radiolúcidos y otros que son radiopacos. Entonces, si no sale la radiografía, no indica que no tenga. Va a depender de si es radiolúcido o si es radiopaco. Por esa razón, las radiografías se hacen junto con la ecografía. Es decir, hay que hacer las dos técnicas en este caso. Uno, por la localización. A veces con la ecografía uno no logra identificar bien la localización de urolito, ¿sí? Mientras que con la ecografía, si no salió de la radiografía, uno lo puede ver con la ecografía. ¿Listo? Entonces, la recomendación que se hace es, en caso de urolitiasis, tomen la radiografía y corroboren con ecografía. No son excluyentes, ¿no? Son complementarias las dos técnicas. Genealogía para ver si no tiene ya las piedras formadas. No existe un consenso, una regla que te diga que todos los pacientes con cristaluria terminarán con urolitos. No, se piensa que es entre el 71 y 72% de posibilidades que esto suceda, que es muy alto para mí, lo cual quiere decir que si tal vez desde el inicio yo veo cristaluria y no tienes piedras todavía formadas, estoy a muy buen tiempo para poder hacer un tratamiento preventivo para que esto no suceda. Y el problema no es el urolito, sino los factores que lo rodean, de los cuales obviamente ya mencionamos cuáles son. Creo que es la manera a la que me gustaría que ustedes visualizaran a los urolitos, de que si el cliente les llega por primera vez, bueno, pues sí es una plática de ok, tienen las piedras, pero tenemos que investigar por qué las formó. No nada más es bien las sacárselas, sino por qué las formó. Y obviamente eso implica un factor de pronóstico porque es importante considerar, ¿no? Entonces, bueno, fíjate bien, en la patología que tenemos de la formación de las sales, o en este caso de los problemas de urinarios, tenemos el primer detalle, que es la saturación. Mientras en el caso de la ciencia nutricional, en alguna ocasión tuve la fortuna de ser vocero del Petro Institute en México, junto con un buen amigo que es Gerardo Garza Malacara, que seguramente algunos lo conocen, es académico todavía de Escopitlán. Su clínica la tiene en el Estado de México, casi colindando con el norte de la Ciudad de México, y por muchos años fuimos los voceros de Petro. Creo que él sigue siendo vocero de Petro, yo ya no. Y cuando yo tomé las riendas del Petro, que eso fue por ahí en 1990 yo era un moco todavía en esto de la veterinaria, no era nadie, creo que era un aprendiz todavía. Se consideraba que más o menos del 21 al 23% de los perros en México y Latinoamérica, porque era un dato representativo de Latinoamérica, 21%, 23% máximo, le daban de comer a los perros una dieta concentrada. O dieta concentrada se refería a croqueta, se refería a enlatado o se refería a sobre. Y el 77% restante, que es un pastel así de este tamaño, pero de este tamaño, le daban dieta casera. Entonces, el Petro Institute se encarga de hacer una promoción para tratar de hacer, aglomerando a todas las marcas de alimento. Por ejemplo, en Petro Institute México estaba las marcas que conocemos como Super Premium. Estaba Helios, Royal Canin, Eucanuba, estaba Iams, a lo mejor algunos se acuerdan de la marca de Iams, estaba Waltham, que en el ejemplo también estaba fuerte Waltham, pero también entraban las dietas que eran como de supermercado, que estaban como que en un nivel un poquito por debajo. Ahí estaba Dos Chao, Urina, Ladrina, obviamente Pedigrí, Ganador, o sea, todas las marcas de alimentos. Al Petro Institute le da igual si es una marca super premium, o es una marca infra premium, o es una marca middle medium, ¿no? Al final de cuentas es un alimento procesado. Entonces decían, el objetivo del Petro es que a la vuelta de los años la preferencia por la croqueta sea mayor que la dieta casera.
considerando que por dieta casera, pues era pues toda una mezcla de ingredientes. Pues de repente les daban pollo con calabazas y zanahorias, que es lo más tradicional. Pero había alguien que les daba carne de caballo, carne de cerdo, carne de pescado, lo que quisieras, ¿no? Entonces como que era muy variable esa situación. Estos datos que les estoy hablando fueron del siglo pasado, 1990 y tantos, 2024, de ese 23%, ahora se sabe que es más o menos el 58 a 61%. Y eso se van a dar cuenta porque ahora el mercado está inundado de marcas y marcas y marcas y marcas, pero no han llegado al 100%. Es decir, ha crecido en los últimos, calcula, estamos en 2024, más por lo menos 6 años del siglo pasado son 30. O sea, en 30 años ha crecido el 40% y todavía le falta otro 40%. Entonces, esto nos lleva o nos dice que cada vez habrá más marcas de alimento y las marcas de alimento van a tener que ser más inteligentes para saber hacia dónde giran sus formulaciones. Si nos regresamos al pasado, la primera marca o de las primeras marcas que se empezaron a hacer para perros sanos era, pues nada más te decían, pues tengo para perro cachorro, para adulto joven y para adulto y ya. Después se empezó a decir, bueno, es que ahora tengo para geriatra, es decir, ya no es el geronte, o el adulto viejo, sino ya tengo para un geriatra. Entonces ya estoy considerando que las necesidades nutricionales de un geriatra son diferentes a las de un joven. Y después Purina se quedó corriendo con este mercado de que era el plan verde, el morado y el rojo, ¿no? Para los adultos. Después sacó los light para algunos, que era el como color dorado, que era para pacientes obesos. Y de ese mercado al que ahora encontramos, empezó a abrir la oportunidad de las dietas de prescripción, donde Hills pues, fue el primero que las hizo. A, B, I, D, J, D, H, D, P, D, la que quieras. Con dietas que ya iban enfocadas al tratamiento de enfermedades. Si no era para prevenirlas, era para curarlas. Y ahora las dietas, parecía que las que van a salir en el mercado, las que están a un paso de salir o de ingresar a la República Mexicana o a Latinoamérica, van enfocadas, es decir, pues yo soy como que la mitad para un perro sano, pero voy a retomar algunas cosas de la prescripción para ponérselas para mejorar la calidad de vida del paciente. Entonces, ahora ya vamos a encontrar dietas donde seguramente tienen glucosaminoglucanos para la salud de las articulaciones, pero no es una dieta de articulares, es una dieta para un perro que estaba sano. Les voy a agregar ahora fibra fermentable o le voy a agregar otro tipo de nutrimentos para pacientes que son bajo esas características. Entonces, ese 40% de mercado que está ansioso o ese pastel de 40% que está esperando ser saturado, pues veremos cosas muy diferentes, ¿no? Pero bueno, para la estabilidad de la dieta, la saturación sigue siendo el fenómeno que dispara, que es un fenómeno inherente al comportamiento del paciente, que dispara porque le agregamos suplementos de minerales con ciertas formulaciones que a la larga, si el paciente no está tomando más agua de lo normal y no orina de manera constante, ese paciente se puede saturar. Obviamente cuando PetFood hizo este tipo de estudios, consideraba que, bueno, ¿y por qué la gente le da, o la mayoría de la gente le da de comer al perro dieta casera? Pues porque hay una persona que elabora la comida. Va al mercado, compra las verduras, compra el pollo, tiene el tiempo suficiente para ponerlo a cocer, lo va a pelar, lo hace papilla y se lo da al perro. Ahora ya no. Ahora ya no, este perfil de propietarios ya no lo tenemos, porque ahora los propietarios son, trabajo en la mañana, trabajo en la noche, yo lo que quiero es llegar y en 2 minutos le doy a comer a mi perro. Por eso las croquetas han ganado terreno en cuanto a las situaciones de preferencia con respecto a lo que se está viendo pues ya en la vida real, ¿no? Posteriormente, este fenómeno de saturación empieza a generar que haya cristales que se van agregando unos con otros y forman una especie como de microcristales o forman una especie como de microcálculos que al final de cuentas forman lo que se llama la estructura cristalina primitiva. Eso es como una bola de nieve, porque esta estructura cristalina primitiva, que ya es un microcálculo, que tiene un peso, tiene una estructura y tiene características que lo hacen ser sólido, se va envolviendo progresivamente hasta que genera todo esto.
junto con alteraciones del pH urinario y una disminución del volumen urinario, pues obviamente esto es un círculo vicioso que genera nuevamente el proceso de saturación, un segundo núcleo tal vez cuando son cálculos que son de doble vista o que tienen dos componentes, con las continuaciones de alteraciones del pH urinario, y sigue habiendo el factor ambiental de que el paciente no tiene movimiento ni salida ni cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, indirectamente con los problemas que son de tipo conductual, fíjense, no fue el problema urinario el que destapó esto. Cada vez vemos en la calle más paseadores de perros, pero esto no fue por una situación de tipo urinario, sino fue de tipo conductual. Es que mi perro me rompe el sillón, es que mi perro se come la chancla, es que no quiere comer, está triste, es que me ve como diciendo eres un salvaje porque no me sacaste todo el día. Entonces ahora le pagamos a alguien para que lo saque a pasear, y eso indirectamente ha beneficiado a los perros porque tienen que hacer pipí, ¿no? Entonces, pero es otro factor adicional que tenemos que considerar. Pero fíjense bien, esto que está aquí a la izquierda, quiero que enfoquen un poquito su atención en esto, porque aquí está la clave de cómo evitar que este proceso se perpetúe. ¿Cómo puedo yo lograr romper estos 4 esquemas? Pues con factores inhibidores de la cristalización, es decir, aquí, en la saturación y en la nucleación, aquí es donde se enfoca un poco más el efecto nutricional. Hay una cosa que se llama nefrocalcina. La nefrocalcina, digamos, es una sustancia que evita la formación de la precipitación de calcio. Por lo tanto, si yo evito la precipitación de calcio, yo me quité uno de los cálculos más importantes que son los de oxalatos. El citrato, que seguramente no han utilizado mucho para situaciones donde queremos modificar el pH urinario. El pirofosfato, que es parte de la vitamina B6. El magnesio y las modificaciones del magnesio, como un micromineral que sí influye un poco en la palatabilidad de la comida, pero también en la precipitación de las primeras estructuras cristalinas primitivas. Este que es el fundamental, que son los glucosaminoglucanos, de los cuales hemos hablado notoriamente. Yo creo que el futuro del veterinario, y que ustedes van a ser parte de ese futuro, es la aplicación de ácido hialurónico intravesical. No es el que tienen en el mercado veterinario ahorita, como el Yaludol, o el Yaluvis, o todos los que manejamos. Esos no les van a servir, tiene que ser una preparación comercial específicamente para aplicación intravesical, y yo les puedo casi garantizar que los pacientes que por mucho tiempo han sido operados de manera constante por cálculos o que no tienen la capacidad de no volverlos a formar, la aplicación de glucosaminoglucanos intravesical es fantástica. Es caro, sí, pero es más barato que si operáramos al paciente 3 o 4 veces más. Eso y las proteínas de Tamm-Horsfall, que es un componente normal de los túbulos, digamos que son como las proteínas de descamación de los túbulos renales, pues obviamente estos van a influir porque en la medida que la proteína de Tamm-Horsfall, que forma parte de los cilindros ya finalmente de la orina, se vaya descamando, va de la mano con los glucosaminoglucanos que van a estar ubicados sobre toda la vejiga. Creo que el orden en el cual vamos a empezar a utilizar, y que seguramente muchos de ustedes no lo han hecho porque nos vamos con lo que nos ofrecen las dietas, que ya viene dentro de su formulación, es aquí donde ustedes van a ser exitosos, en la aplicación de glucosaminoglucanos intravesicales. Yo me atrevería a pensar que más del 85, según una estadística que yo tengo, así como dice, yo tengo otros datos, el 85-87% de pacientes que les colocamos glucosaminoglucanos intravesicales no los vuelven a operar en su vida. Pero sí tienen que ir de manera constante tal vez sea cada 2 o cada 3 años, a la aplicación de sus glucosaminoglucanos intravesicales. Creo que ese es el futuro de esto, y créanme que a nivel nacional nadie lo está haciendo. Bueno, yo lo estoy haciendo, pero vamos, nadie que sea más como reconocido. En el esquema de la saturación, yo siempre pongo el ejemplo del agua de Tamarito, por ejemplo. No sé, se te ocurre que el 15 de septiembre tú vas a hacer agua de Tamarito porque suena muy mexicano, muy nacional, o en la próxima reunión que tengas, no sé, en octubre o en noviembre, te puede hacer agua de Tamarito. Algo característico es que la pulpa, cuando tú la exprimes y preparas el agua, ya está lista en la jarra, y esa jarra tú la dejas en reposo en la mesa, se precipita. Y el agua tamarindo se precipita en la parte más baja. Cuando te quieres servir el agua,
pues si te la quieres así sin mover lo que se precipitó, pues te va a tocar el agua que casi no tiene tamarindo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Con una cucharilla, pues ahí te mueves para que se vuelva a homogeneizar. Bueno, cuando nosotros tenemos una orina que se llama insaturada quiere decir que tiene la menor concentración de minerales posible, pero tiene un menor riesgo de cristalización. Si consideramos que el porcentaje de minerales que viene en una dieta casera comparado con una dieta comercial es de 3:1, es decir, 3 partes de la comercial contra 1 de la dieta casera, pues entonces entenderemos por qué aparentemente son más riesgosos los pacientes que consumen dietas procesadas contra los que consumen dieta casera. Es más frecuente ver perros con comidas comerciales que tengan problemas de cálculos comparado con los que no. Y eso es lo que se llama que no hay una posibilidad de cristalización. Segundo, la disolución de los cristales existentes. En el dado caso que los hubiera, ¿cómo puedo yo evitar este fenómeno donde los cristales empiecen a pegarse? Pegarse es un término para explicarlo, en realidad es una protonización lo que sucede con esos minerales, para que no empiecen a fusionarse uno con otros. Esa es la disolución de los cristales existentes. La manera más sencilla a través de la cual no haya disolución es que el perro orine más veces al día. Si orina 4 o 5 veces al día ya la hizo, con eso es más que suficiente. Y la estadística indica que los perros que no orinan más de 3 veces al día, sobre todo machos que tienen la uretra más larga, tienen mayor factor de riesgo para desarrollar un olimpiaje. Hay perros que se aguantan cuando están en la pensión. Me ha tocado ver perros que a veces están acostumbrados a tener que salir a caminar para hacer del baño, que cuando están en una pensión y que no siempre lo sacan a pasear, el perro empieza con signos de hematuria, empieza a doler, y si esto se repite de manera constante es un candidato a que tenga problemas de urolimpiasis posteriormente. Bueno, ese es el primer nivel que se llama orina insaturada, es a donde quisiéramos tener a todos los pacientes. Posteriormente viene una zona que se llama metaestable. La zona metaestable es como que va para allá y como que se queda afuera, ¿no? Hay una cristalización heterogénea, pero que no se puede diluir. Este paciente de la zona metaestable, antes de ser metaestable, estaba acá, en la parte de la insaturada. Por lo tanto, si hay una manera de prevención de cálculos, y es precisamente con manejos de tipo, sobre todo ambiental. Bueno, en la zona metaestable la cristalización ya es heterogénea. Aquí juega un factor lo que son los minerales de la dieta. Número 2 es el metabolismo de esos minerales de la dieta. Y tercero, qué tanta micción tiene ese paciente. Pero cuando ya hay una cristalización heterogénea y que los libros se lo marcan como imposible de disolución, a eso se llama productos de formación. Aquí ya tenemos los microcristales o microcálculos. Y aquí tengo que explicar un poco lo que la semana pasada vimos, lo que es el urotelio. El urotelio debe de ser homogéneo, como si tú pusieras o resanaras el yeso de una pared, así completamente lisito y homogéneo. Y cuando tenemos una zona de cristalización heterogénea, esos cristales o esos picos de cristales se insertan en el urotelio, como si te clavaras un vidrio en los pies. Y eso, mis estimados diplomados, es el inicio de toda una cadena de ataques, por llamarlo de esta manera, de los cristales que se van adhiriendo al urotelio. Cada vez que la capa de glucosaminoglucanos empieza a tener esas fragmentaciones o la protonización de estos minerales, empieza a haber el desprendimiento de los GAGs, o sea, de los glucosaminoglucanos, específicamente la molécula de glucosamina que viene adicionada al ácido hialurónico. Y eso lo que empieza a provocar es un desprendimiento, como cuando tú estás en tu casa y se filtra la humedad en el techo o en la pared y empiezas a ver que de repente hay cachitos como de yeso en el piso, ¿no? Pues son precisamente esos materiales que se van cayendo, que en este caso el equivalente a los glucosaminoglucanos sería que esos cristales se están adhiriendo a ese material. Este es producto de formación y se colocara glucosaminoglucanos allí, no podría desarrollar los cálculos después. Claro, para saberlo, debería haber hecho una cistoscopía. Este paciente que está, me regresaré un poco, a la orina insaturada, no tiene signos clínicos, pero el metaestable sí.
Es el paciente que de repente tiene maturias ocasionales, de repente tiene disurias ocasionales. Hay propietarios que a veces lo dan por hecho y no lo llevan al veterinario, por eso no nos enteramos. Hay otros que sí los llevan y de repente dicen, ay, que hoy orinó con sangre. Y tú lo revisas, checas el ultrasonido, no tiene nada, a lo mejor comió algo. Siempre echamos la culpa a eso, ¿verdad? A lo mejor comió algo. Y de todo lo que estaba avisando, estoy en zona estable. Pero pues ya no lo consideramos como importante. Esos pacientes son candidatos a que hagas una citoscopía, porque es evidente que vayas a decir, a ver, doctor, usted quiere abrir el abdomen para abrir la vejiga como si fuera una molleja y tomarle un pedazo a esa vejiga, nada más para mandar al laboratorio y ver qué necesita. O sea, ¿are you crazy? Or what the fuck? ¿No? Que son las expresiones que más utilizan ahora los chavos. Pero obviamente no te van a dejar, pero una citoscopía sí, porque es menos invasiva. Este paciente desde aquí deberíamos de tomarle biopsia. Y al final, lo que se llama como orina sobresaturada, rápido crecimiento de los cristales existentes, estos ya son los más difíciles. Para que se hayan formado los cálculos, esta es la orina sobresaturada, debió de haber tenido una fase previa, que era solamente estable, que a su vez era un paciente normal con orina saturada. Y los tiempos de evolución de un paso a otro son variables, no hay una regla que te diga, en insaturada son 2 años, y de la metestable son 6 meses, y de ahí a la sobresaturada son 4 meses más, no hay ese tiempo. Porque ahí juega mucho el factor ambiental, qué tantas veces orina, qué tantas veces toma agua, los paseos, el movimiento constante. Entonces ya son datos que no pueden dar una estadística porque hay demasiadas variables por allí. Por lo tanto, al final del día, este tipo de pacientes pues, son candidatos a que tarde o temprano van a tener este proceso de sobresaturación y por lo tanto van a tener la formación de cristales. ¿Okay? Bien, en los urolitos, cuando esta tabla lo que trata de explicar es lo que ya se sabe a partir de que se extrajeron los cálculos y los enviaste a analizar. Hay un poco de historia en esto, y la verdad que a mí me da mucho gusto, aunque yo fui un perdedor. Cuando Waltham sacó una promoción, estoy hablando, eso tuvo que haber sido en el, ¿qué fue? 2007, 2009, algo así, no me acuerdo muy bien el año. Waltham sacó una promoción a nivel mundial donde dijo, vamos a seleccionar los mejores trabajos, seleccionaban uno por país, que fuera un estudio que impactara en la medicina interna y lo vamos a patrocinar. Tenemos, Waltham pertenece a Inglaterra, por lo tanto el premio de libras esterlinas, no es que te fueran a dar el dinero, pero tienes que hacer todo un trabajo donde dijeras, bueno, yo necesito tales materiales, tantos pacientes, el laboratorio que me va a hacer el análisis, etc. Y de esa plata tú podías gozar un cierto porcentaje de honorarios. Entonces, obviamente, pues, metimos los trabajos de inscripción y yo quedé en segundo lugar, ¿no? ¿Quién fue el que ganó? Javier del Ángel Caraza. Me da mucho gusto porque a partir de allí, lo que hizo fue precisamente que los cálculos, o los urolitos que tú sacas quirúrgicamente, que los mandes para que hagan entonces el análisis de los cálculos. Y a partir de allí se hace un estudio prospectivo para poder determinar cuál es el comportamiento de los cálculos que tenemos en la vida real. Entonces, esta tabla que van a ver aquí, que es prácticamente todos los cálculos que existen y hasta los que ni hemos visto, cuáles son sus comportamientos. No son como el clásico libro de urología que te dice cómo se comportan, sino más bien esto es a partir de el envío de las muestras. Entonces, yo quedé en honroso segundo lugar, no me patrocinaron mi trabajo, que estaba buenísimo, era acerca de enfermedad inflamatoria intestinal, que ya la tenés en ese tiempo, pero me da gusto que Javier lo haya ganado, ¿no? Y a partir de allí, pues obviamente, ya tenemos estudios de incidencia acerca de dónde se ubican este tipo de cálculos, ¿no? Fíjate bien, por ejemplo, oxalato de calcio hay su versión monohidrato y hay su versión dihidrato. Prevalencia 37.5%, 5.3%.
Estos que son los de oxalato de calcio, que nosotros los vemos como todos iguales, pero son diferentes en la composición final, son radiopacos, redondos, turgentes e irregulares. Los de oxalato de calcio y hidrato, que son más crónicos, es decir, son los de monohidrato, que tal vez no crecieron demasiado, pero modifican su forma, también son radiopacos, son como rosetas reticuladas y en forma de estrella, a veces confundidos con los de uratos también. Las razas donde más se observó esto, este dato, criollos. ¿Cuándo en tu vida habías pensado que un criollo podría tener un factor predisponente? Lo hubiéramos pensado en razas puras. Fíjate, Schnauzer, Shih Tzu, Yorkshire Terrier, Chihuahua y el Bichon Frise. El Bichon Frise original, no vayan a pensar que el maltesoide o el buduzoide, que la gente dice, el mío es un Bichon Frise, che perro más criollo que yo. Pero este es importante porque los criollos, que es donde podemos tener como una variedad multigenética, tienen ese factor de predisposición. ¿Pero qué creen? Que estos criollos consumían alimento procesado. Y algunos de estos criollos consumían alimento casero, pero del alimento casero consumían demasiado chayote. Y el chayote tiene mucho calcio, que se puede precipitar en la vejiga. Entonces, tal vez una de las estrategias nutricionales es no le pongas chayote a la dieta, ¿no? Que van a hacer dietas de tipo casero. Fíjate bien, hembras 22%, machos 76.8%, lo cual quiere decir que es más frecuente encontrar cálculos de oxalato de calcio en machos que en hembras. En el caso de cristaluria, se encuentran como forma de mancuerna o como forma de estacas, es decir, nada que ver con los cristales de oxalato tradicionales que vemos como cuadrados con una cruz. Pero pH urinarios menores a 6.5, quiere decir que son pH netamente ácidos. Lo característico de un oxalato de calcio debe ser ese. Ahora fíjate bien, los del hidrato, radiopacos, ya lo vimos, Shih Tzu número 1, Yorkie, Schnauzer, Bichon y Chihuahua. Específicamente Chihuahua, que en teoría no es una raza exactamente predispuesta, entra ya en esta clasificación. Deberían de asociarse con algunos criadores, vendedores de chihuahuas, regalarlos en diciembre. Si logran hacer eso, van a tener cirugía de patelas, van a tener colitis por estrés, van a tener cálculos de oxalatos, van a tener problemas de comportamiento, van a tener fracturas de radio, que son clásicas de Chihuahua bilaterales. O sea, una mina de oro, regalen Chihuahua, después la infección a una recuperar pronto. Pero fíjate bien, en estos oxalatos de calcio y hidrato, la proporción del sexo es muy parecida, 17.1% a las hembras, 81% a los machos. La cristaluria se les menciona como si fueran sobres con cruz, con pHs ácidos también. Una de las estrategias que veremos más adelante para evitar la reincidencia de estos cálculos es modificar el pH hacia lo alcalino. Ahora fíjate bien, estrubita, que es el que sigue de incidencia, 36.8%. Radiopaco redondo a facetado. Facetado quiere decir que tiene como tipos chiquititas. Facetado es como si tuviera, o sea, no es una piedra lisa completa, sino como con orificios. ¿Y qué crees? Otra vez el Shih Tzu entra. El Schnauzer, el Tekel, o sea, el Dachshund, el Pug y el Bichon. Fíjate cómo estas razas se repiten. Este cuadro aglomera prácticamente todo lo que se vio en Latinoamérica y en Estados Unidos. Fíjate, ¿cuántos Shih Tzu no vieron? ¿Cuántas miniaturas de Schnauzer no vieron? ¿Cuántos Tekel, cuántos Pug y cuántos Bichon? Pero fíjate, los estrubita es más común en las hembras, 82.2%, y con poca frecuencia en los machos, 14.4%. Contrario a los oxalatos, donde los machos son altamente predispuestos a ello. En la cristaluria, los clásicos cristales de prisma, con pH arriba de 7, pH netamente alcalinos. Posteriormente, las sales de urato, 4%. Radiolúcido, marginalmente radiopaco, sobre todo si ya lleva más tiempo, son redondos lisos a forma de mora. Y los de forma de mora son los que más se adhieren al luteolio. Obviamente aquí cambia un poco la proporción de razas, que está el dálmata como el número 1. Pero mira, otra vez los criollos aparecen. Los Yorkies, Bulldog inglés, el Shih Tzu y el Schnauzer miniatura.
La literatura, si ustedes checan algún artículo de investigación, antes que se hicieran esos estudios de incidencia, antes que se mandaran los cálculos al análisis, ponían al bulldog inglés como en el top 5 de cálculos. No aparecen en estas, a pesar de que es una raza con predisposición a razas que tienen mayor incidencia de cálculos comparado con el bulldog inglés. Fíjate qué curioso. Y aquí otra vez la proporción: hembras 19.2%, machos 79.1%. En la cristaluria, presencia de glóbulos amorfos con o sin espículas, con un pH urinario ácido también. Entonces, las radiografías de lo que vemos ahora cuando enviamos los cálculos al laboratorio son bien diferentes a lo que la literatura mencionaba de antes. Por eso la importancia de hacer esa diferenciación, ¿no? De que nos demos cuenta de que esto nos va realmente cambiando. Aquí tenemos, por ejemplo, los cristales de oxalato, donde pues, bueno, cada vez van siendo como que diferentes en su forma. Los de calcio dihidratado, que parecen como más sólidos, como que no tienen tantos huecos. Los de estruvita, que seguramente los han visto, este es un cálculo que tiene doble capa, de los cuales hablaremos más adelante. Y los... Bueno, ahí les doy una clave, ¿no? ¿Qué es la estruvita? Era de amonio y de De fosfato triple I, magnesio y ¿por qué se llama estruvita? Exacto. El señor que descubrió los cálculos de estruvita lo nombró colocó el nombre del mejor amigo de él, que era apellido Struve, pero se llamó cálculos de estruvita. Entonces están en lugar. Entonces eso queda cuando hagamos los descubrimientos se llamarán. Una de las reglas que deben de seguir en esto de bibliográfico es que la forma del cálculo no les dice absolutamente nada. Parte del análisis del pH, parte de la predisposición racial y parte del sexo que van a tener estos pacientes. Pero no siempre la forma del cálculo te dice mucho. Históricamente, bueno, sabemos que los estruvitas son catiúnicos, una sola piedra grande. Los oxalatos son múltiples, los grasos son múltiples, de bordes lisos, de diferentes tamaños, pero en general algunas de estas situaciones van cambiando, ¿no? Ahora aquí está bien. Cálculos de cistina, 2.1%, de radiolúcido a marginalmente radiopaco, y pueden ser también de redondos lisos a forma de mora. Y aquí sí entra el bulldog inglés como la causa número 1 por un defecto en la transformación de esa cistina, de la cisteína en cistina. Los criollos entran nuevamente aquí. En criollos sí manejan chicos medianos y grandes, cafés, amarillos, negros, les da igual. Chihuahua, el Dachshund, bulldog francés y el pitbull. Hembras 0.9%, machos, fíjate, 97.2%. Con cristaluria de hexagonales y peces que son obviamente ácidos también. Los cálculos de sílice, 0.4%, y yo creo que la tendencia de los cálculos de sílice va a aumentar más, y ahorita les voy a decir por qué. Son de modelados a radioinfartos con forma de estrella, criollo, labrador, shih tzu, pastor alemán, chihuahua y golden retriever. Fíjate cómo estos de silicatos van aumentando en razas que en teoría no son tan predispuestas. Y ahorita les voy a decir por qué. Cuando veamos el apartado de silicatos se los voy a mencionar. Hembras, otra vez, incidencias bajas, 6.7%, machos, 91%. No tienen forma específica, no hay una cristaluria que sea representativa y el pH tampoco es representativo. Carbonato de fosfato cálcico, 0.5%. Moderado a radiopaco, redondo liso a facetado. Criollo, shih tzu, bichón, pug, schnauzer miniatura y con una incidencia hasta del 65% Chihuahua. Regalen Chihuahua. Hembra 77%. Aquí sí hay una predisposición a que el fosfato cálcico, el carbonato de fosfato cálcico, influya más en el caso de las hembras, 31.3% en el caso de los machos. Cristaluria amorfa, no tiene una forma específica, pero el pH es alcalino. Y los de blusita, 0.3%,
son pequeños, de moderados a radiopacos, redondos y lisos. Otra vez Shih Tzu, el criollo, el bichón, el yorkie, terrier. En el terrier no especifica, perdón, del terrier es el yorkie, perdón, es el spaniel que no especifica. En algunos de los artículos mencionan al Cavalier King Charles, otros el Cocker Spaniel tradicional, y son como que los dos más comunes. Pero el que tiene hasta un 75% de predisposición es el maltés. Maltés, el original, que es blanco, que es el que todo el mundo dice que es maltés, y el peludo, que es café, negro, con dientes así raros, que nos llaman de manera vulgar maltés, también entra en esta categoría. Hembras 32%, machos 76%, cristaluria amorfa, con pH obviamente ácidos. Y fíjate, lo curioso es que son cálculos que de manera normal no diagnosticamos. Pensamos que nada más hay los agatos, pensamos que nada más hay de estrubita y los de euratos, y ya. Con esas mediciones de los cálculos que se están enviando al laboratorio, esto está pareciendo como que una casuística de cálculos que son diferentes a lo que estábamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, esos son los de cistina, que pues en la forma no te dice realmente mucho. Esos son los de silicatos, que también son de forma netamente variable, y los de carbonato fosfato de fosfato cálcico, que se parece mucho a uno de estrubita, ¿no? Y el pH coincide un poco. ¿Y quieres algo más raro todavía? Bueno, fíjate bien, los de apatita 0.1%. Son pequeños, de moderados a radiopacos, redondos y lisos, porque se hace la significación completa. Las razas no cambian, creo yo. Shih Tzu, Pug, Labrador, el Tekel y el Spaniel. Hembras 34%, machos 72%, con cristaluria amorfa y pHs con tendencia a ser ácidos. Cantina 0.1%, radiolúcidos, redondos y regulares. ¿Ves cómo la forma no te dice realmente mucho? Criollos, dálmata, aquí te encaja dálmatas por la cuestión de la cantina. Labradores, el Cavalier, el King Charles y el Rottweiler. 16.9% hembras, 81.7% machos, y la cristaluria es de tipo globular. Los compuestos, estos son los que te llamaremos como mixtos, 9.9%. Yo pensaría que esos están en el top 5, ¿no? Pensaría que es oxalato de calcio en su versión monohidratada y hidratada, pensaría estrubita como el 3, y uratos 4, y los que son mixtos en quinto. Grandes piedras con capas internas y externas de diferente radiopacidad. Criollo, Shih Tzu, Schnauzer miniatura, Yorkie, Bichon y Tekel. Hembras 69.9%, machos 28.7% con cristaluria variable. Y finalmente los que se llaman como mixtos, 3.2%, variable en la forma, no por eso ya lo mencioné hace rato, la forma no te dice absolutamente nada. Pero tenemos al criollo, Shih Tzu, Schnauzer, Yorkie y Pug. Las mismas razas, las incidencias son las mismas. Hembras 77%, machos 21%, la cristaluria no es representativa y el pH tampoco es representativo. Fíjate cómo la vuelta de, pues yo creo que esos estudios, al menos los de Latinoamérica, tienen mínimo unos 15 años. Esos estudios se habían hecho en Europa y en Estados Unidos. En Estados Unidos después homogenizaron un poco por los latinos, pero si vemos estudios previos de Estados Unidos, son casi parecidos a estos. Y entonces ahora los que escriben libros de urología, pues ahora tienen que agregar este tipo de cálculos que antes no aparecían, o que antes, pues como nada los quitábamos y nos quedábamos en el frasco de guerra para coleccionarlos, pues como que no nos llamaba la atención. Ya los teníamos, ¿no? Oye, ¿de qué son? Ah, pues a mí me sale en literatura que era una piedra única, pues es estrubita, ¿no? Pero me dicen que otros son de tal forma, pues son de oxalatos, y ya no hacemos más. Esa apertura de tener este tipo de investigaciones nos permite, obviamente, conocer a qué nos estamos enfrentando y qué estrategia de nutrición podemos hacer precisamente para evitar este tipo de detalles, ¿no? Ok, vamos a ver unas peliculillas. Fíjense bien en esto. Cuando nosotros quitamos un cálculo, lo que yo hago específicamente en mi procedimiento es el siguiente. La mayoría, si no es que casi todas las cirugías de cálculo las hago con una epidural.
no los hago ni siquiera con una anestesia inhalada. Ahora, ¿quieres hacer con inhalada por seguridad? Pues sí, también, no pasa nada. Pero yo en lo particular, muchos de estos los quito con una buena epidural. Una sedación por neuroleptoanalgesia, a lo mejor le agregamos un poco de opiáceos o de AINES, pongo mi analgesia epidural, es la lumbar y la primer sacra, lo cual quiere decir que ustedes en el taller vamos a aprender a hacer epidurales, lidocaína al 2% sin epinefrina. El paciente tiene que estar en una mesa inclinada ligeramente hacia arriba, porque según los libros mencionan que si tú le colocas la anestesia y el paciente no está inclinado, corres el riesgo que esa lidocaína pueda llegar hasta el diafragma y provocar parálisis respiratoria. Un paciente que entre paro respiratorio pues ya te está diciendo que se va a meter en problemas. Una vez que ya tenemos al paciente rasurado, canalizado, con su epidural, lo colocamos en decúbito dorsal, hace la cirugía intraumbilical, pero muy infraumbilical. En el caso de las hembras lo hace sobre línea media, en el caso del macho la técnica te dice que lo hagas sobre línea media y hagas una pequeña variante sobre el cuerpo del pene. A mí me gusta un poquito más lateral al cuerpo del pene porque ahí puedo sacar la vejiga sin problema. Y pues bueno, haces decisión de la vejiga en la parte, no en el trígono, eso es una parte importante. Nunca hagas una cirugía de cálculos abordando el trígono porque seguramente vas a dañar la parte sensible o la parte neurológica de la vejiga. Hazlo en el polo craneal que es libre, donde no están ingresando los ureteres. La incisión en la parte menos irrigada. Le dices a tu ayudante que coloque estructuras de referencia para que la vejiga no se ponche. Y una vez que hagas la incisión, pues va a empezar a salir todo el material. Floreas la vejiga, empiezas a sacar todos los cálculos. Y en el dado caso, como en los machos, que es como muy común hacer esto, colocas una sonda en el medio de la punta del pene y le dices a tu ayudante que instile solución salina para hacer una retropulsión, para que si en el dado caso había cálculos que se hayan quedado en el trayecto de la uretra, te regresen a la vejiga y los puedas quitar, ¿no? Entonces, bueno, esto que les platico pues, es como que lo que siempre hacemos. No hay diferencia. Habrá quien diga, pues yo hago mejor la incisión 2 centímetros adelante, está bien. Habrá quien diga, yo le aplico, no pongo epidural, sino lo hago todo con la inhalada, está bien. La sutura regularmente la hacemos con un patrón de Bell. Me gusta este tipo de sutura, que es una sutura 45 grados vaginante perforante. Les da bastante bien esas vejigas. Hay quien deja una sonda en la vejiga para que no haya resistencia de puntos. No siempre es necesario hacerlo porque si haces bien la técnica desde el inicio no le va a pasar nada. Si es una cirugía de tercera o cuarta ocasión, puedes colocar un parche de ciclón para colocar un buen sello y listo. Digo, nada diferente de lo que ustedes han sabido hacer. Pero aquí viene la clave. El factor de diferenciación con estos pacientes es si van a hacer una cirugía por primera vez o hacer una cirugía por segunda, tercera o cuarta vez, por favor siempre tomen una biopsia de vejiga. Y en este caso no necesito que la biopsia sea desde la serosa, que es la parte muscular, hasta la parte de la mucosa. Tomen una biopsia de la mucosa. Por lo tanto no van a alterar el patrón de sutura. ¿Cuánto es lo suficiente? Pues con que tomes un 3 milímetros, 4 milímetros, 5 milímetros si es posible, tómalo. Y esta muestra la vas a mandar a patología. De manera tradicional no lo hacemos. Deben de hacerlo. ¿Por qué? Porque si lo que yo pretendo es evitar la reincidencia de los cálculos, yo tengo que mandarle decir al patólogo, como lo vimos la semana pasada, quiero que me digas si hay uroterio o no. Si el patólogo se te queda viendo así con cara de cambia de patólogo. Por uno que esté más calificado, que te pueda hacer la histopatología del uroterio. Ya les enseñé las fotos de la semana pasada, como perfectamente donde están las células de sombrilla o con forma de sombrilla, arriba está el uroterio. Esa es la parte que yo quiero ver. El patólogo a lo mejor te va a decir, oye, lo que pasa es que pues, las células de sombrilla de patología están cada quien por su lado. Pues, ¿qué crees? Que si no están homogéneas y no están juntas, es porque obviamente no hay uroterio. Eso es un factor de pronóstico para que en el dado caso sepas qué es lo que está pasando. Pero encárgale que te busque las células de sombrilla. Porque muchos de ellos lo que se hacen es que se van a la parte de la lámina propia.
y a la parte muscular y te hacen el diagnóstico allí. Allí vas a ver las cistitis idiopáticas infiltrativas. Ahí no quiero que hagas la biopsia, bueno, más bien, no quiero que hagas nexopatología con ese diagnóstico. Vete a la periferia, yo quiero que me digas dónde están las células de sombrilla y la posible capa de urotelio, que casi siempre en cálculos que son de reincidencia, la capa de urotelio ya no está. Por eso necesito estar seguro si la tiene o no la tiene, para administrar mi glucosaminoglicanos por vía intravesical, ¿cierto? Ok. Yo creo que el futuro, que ya nos alcanzó, no creo que esto es a partir de 5 años, y lo he estado mencionando todo el tiempo, es, ok, pues no puedo evitar que el paciente recaiga con cálculos. No quiso pagar la polleta de glucosaminoglicanos por vía intravesical porque cuesta $250, $300, ¿no? Y entiendo que tal vez no sea caro, pero gracias a eso este paciente te va a vivir bien. Bueno, pues plan B, pues sí hay que entrar a quitarle los cálculos, señora, pero los vamos a hacer por cistoscopía. Y esto que están viendo es un video de cómo se destacan los cálculos por cistoscopía. Fíjense bien, se ve padrísimo, ¿no? Ahí entras a la parte de la vejiga, metes tú a atrapar cálculos y te los vas trayendo todos, o todos los que puedas. Hay unas redes especiales en los cistoscopios. Si ahora en el Congreso ustedes preguntaron por cistoscopios, bueno, una manera es que los vayan enlazando, este es de 1 por 1. El problema es que tienes que entrar y salir, tratar de jalar la mayor cantidad de cálculos, sales de la vejiga y te vuelves a meter, y obviamente pues esto a la larga puede generar un poco de irritación en la uretra. Esta es una manera de hacerlo. Por lo tanto, mi recomendación es, si aquí tú ves 1, 2, 3, 10 cálculos, quítalos de esta manera. Aquí claramente se ve en esa cistoscopía que son más. Créanme que después de que hagan las primeras 10 cistoscopías que revienten tus uretras, no las van a romper. Van a decir, ¿a poco tan fácil es esto? Es bien fácil. Ahora ve esta. Vamos a arriba, ¿no? Ok, ahora ve esta. Aquí sacamos la aspiradora. No, es el mismo video. No, ese es el mismo, perdón que se repitió, ahorita pongo el que sigue. Bueno, el detalle es que si lo hacen con esta canastilla, van a tener que entrar muchas veces para allá. Ok, ahora vean debe de ser este. No, se está repitiendo, a ver también paso. Hay uno que se utiliza en el carro, es así. Entonces, si no toca la cirugía, ¿verdad? Esto ya lo vimos. No, creo que es el mismo. Bueno, a ver, como vuelven más adelante. Este hay uno donde se mete un aspirador. Y en el aspirador es rapidísimo. En 5 minutos va a hacer toda esa vejiga. Esto es con la red. Bueno, vamos a ver si por alguna razón no se pegó en la plática, se los comparto por el grupo de WhatsApp. Ok. Bueno, recomendaciones. Por eso pienso que la cistoscopía es, échenle cuentas nada más. ¿Vamos ahí? El aparato te debe de costar, no creo que te cueste arriba de $100,000, es decir, cerca de